Entonces, cuando yo veo esto, el glomérulo, acá hay un detalle del glomérulo. En realidad el glomérulo está formado por esta red vascular que corresponde a la arteria aferente y eferente, y este que se llama cápsula de Bowman, ¿ya? Que es el que hace el ultrafiltrado de la sangre. Y por este conducto viaja una cierta cantidad de productos de desecho. Voy a inventar, porque yo no soy fisiólogo, por lo tanto no tengo idea de las concentraciones, pero inventemos. Supongamos que el ser humano necesitara 2 microgramos por, qué sé yo, por milímetro cúbico, estoy inventando, ¿no? De amonio, ya. Y hemos producido 15. Entonces, saca los 15 completos acá. Y en el recorrido del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, se recuperan los 2 o 3 que necesitamos. Y los otros 12 se botan. Y es lo que forma la orina después. ¿Estamos claros? Estos procesos que pasan acá de recuperar lo que solo necesitamos, se hace a través de procesos, a veces son por difusión y a veces son por procesos activos, con gasto de energía, con ATP. ¿Ya? Listo, eso, suficiente con eso. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a hablar ahora de la cosa estrictamente anatómica. Tenemos 2 riñones. Estos 2 riñones son riñones derechos. Usted puede ver acá que hay uno izquierdo y uno derecho, uno izquierdo y uno derecho. Y se fija que tienen forma de riñón. Dice que tiene forma reniforme. La palabra reniforme la escucharon por primera vez cuando les enseñé la forma de la carilla articular de la base del primer metatarsiano que se articulaba con la carilla articular presente en la cara anterior de la primera cuña, que dije que tenía forma reniforme. Tiene forma de riñón. Ahora, si se pone en pituco, nombre de habichuela o de poroto. ¿Ya? Y tiene un color rojo parduzco, pesa 140 gramos, y este es múltiplo de 3, ¿se acuerdan? Sí. Tiene un polo superior, generalidad de la configuración externa, tiene un polo superior, un polo inferior, un borde interno cóncavo hacia adentro, un borde externo convexo hacia afuera, una cara anterior, más bien ligeramente curva en sentido transverso, pero más bien plana en sentido longitudinal, y la cara posterior que es más bien plana. ¿Estamos? Entonces, cuando digo las dimensiones, 12 centímetros de polo a polo, de arriba a abajo, 6 centímetros de borde a borde, en sentido transverso, y 3 centímetros de cara a cara, en sentido anteroposterior. Entonces, tenemos las dimensiones, tenemos el peso, tenemos el color. Consistencia, firme. ¿Dónde lo encontramos? Adosadas a la pared posterior-superior de la cavidad abdominal. Adosadas a la cara posterior-superior de la cavidad abdominal. Y están recubiertos por el peritoneo, por lo tanto se dice que estos órganos son retroperitoneales, están por detrás del peritoneo. ¿Estamos? Ahora, están dispuestos en algo que se llama nicho renal y tienen un colchoncito de grasa que los... ¿Lo ven? Ahí está amarillo, si mal no recuerdo ahí. Eso se llama tejido adiposo de Gerota. ¿Ya? Con 2 T. Con G, ¿cómo se llama? Gerota. Y ahora yo tendría que hablar de las relaciones. Por atrás, los 2, muy parecidos. En la mitad superior, con los pilares del diafragma. En la mitad inferior, con el cuadrado de los lomos. Aquí está el diafragma y ahí está en el cuadrado de los lomos. Como suele la cara posterior superar el límite lateral del cuadrado de los lomos, se relaciona un poquito con el transverso del abdomen. ¿Lo ven? Músculo transverso del abdomen. Ahora, esas relaciones posteriores son comunes tanto para el riñón izquierdo como para el riñón derecho. ¿Ya? No diga chusmiza porque no va a poder. ¿Ya? Entonces, pero la cara anterior es otro cantar. Por ejemplo, en el riñón derecho, los 2 tercios superiores, de aquí para arriba, se relaciona con el lóbulo inferior derecho del hígado. Y en el tercio inferior, con el ángulo hepático del colon. En el punto donde se acoda el colon ascendente con el transverso, ahí se relaciona con la cara anterior. Ahora, también la cara anterior, pero más hacia medial, por eso es una relación de la cara anterior, pero también de la cara medial, del borde medial,
la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno. En el caso del riñón izquierdo, aquí, se relaciona con el vaso, con la cola del páncreas. ¿Vamos? Y por su intermedio, con la cara posterior del estómago. El polo superior es fácil, con la cápsula suprarrenal. Y el borde interno, así como este se relaciona, el derecho también se relaciona con el ilio. El ilio es el VAP, ¿se acuerdan? De adelante hacia atrás, vena renal, arteria renal, pelvis renal. Y el borde interno se divide en una región iliar, una suprailiar y otra infrailiar. La suprailiar también con la cápsula suprarrenal y la infrailiar, esta con el inicio del uréter, con la segunda porción del duodeno también. Ya. Pero en el lado izquierdo se relaciona lo mismo con el VAP, por arriba con la cápsula suprarrenal, por abajo con el inicio del uréter. Pero ¿con qué más se relaciona? Con el ángulo duodeno-yeyunal, el digestivo, ¿se acuerdan? Con el ángulo duodeno-yeyunal. El polo inferior se relaciona a través de la asa intestinal, del peritoneo con la asa intestinal. ¿Estamos? Bien. El borde lateral ya dijimos que con el colon transverso, el colon ascendente un poquito abajo y con el músculo transverso del abdomen del lado derecho, y del lado izquierdo también se relaciona con el vaso por arriba, el borde externo, y por abajo por el colon descendente. Bien, he dicho las relaciones. Si ven la distribución, el riñón derecho siempre está más descendido que el riñón izquierdo. Esto por la acción mecánica del hígado del lado derecho que lo empuja hacia abajo, porque el hígado es un órgano grande. Y por lo tanto, el polo inferior está a unos 4 centímetros de la cresta ilíaca derecha y el polo inferior izquierdo, del riñón izquierdo, está a unos 5 centímetros de la cresta ilíaca izquierda. Está un poquito desfasado. Lo cual nos lleva necesariamente a asumir de que el uréter derecho es más corto que el uréter izquierdo. Ahora, la disposición de los riñones, cuidado. Este es un riñón derecho, este también es un riñón derecho. Me voy a tomar la libertad de, usando la imaginación, este va a ser un riñón izquierdo. ¿Estamos? Primero, la dirección relativa. Van de arriba abajo, de adentro hacia afuera y ligeramente de atrás hacia adelante, siendo el derecho más descendido que el izquierdo. A veces están fusionados en el polo superior, eso se llama disposición en herradura. A veces están fusionados en el polo superior y el polo inferior, eso se llama disposición anular. Y a veces pasa esto más marciano, se llama disposición sigmoidea. El polo inferior izquierdo se fusiona con el polo superior derecho, se llama disposición sigmoidea. ¿Algún problema con eso? Si es una persona sana, ninguno. Es una particularidad de ese sujeto, punto. Ahora, cuando yo veo el riñón por dentro, me gusta este y me gusta este, aparecen dos colores distintos, no sé si lo notan. La zona más rojo parduzca corresponde a la médula renal. La más clara, rojizo amarillenta, corresponde a la corteza renal. La médula renal se organiza en estas estructuras que se llaman pirámides de Malpighi. Algunos, si quieren poner italiano, dicen Malpighi. Y otros más fantasiosos dicen, por eso se llama Pichi. Ya, pero son tonteras. ¿Ya? Entonces, las pirámides de Malpighi. ¿Cuántas son? De 8 a 12. Algunos tienen 8, otros 12. Profe, yo conozco un tipo que tenía 15. Bueno, es un caso particular, pero el promedio está de 8 a 12. Y dice que tiene forma de cuña de base externa. La verdad es que no son cuñas, porque eso es cuando yo hago el corte, como ven acá los cortes. Pero gracias a Dios en este riñón más viejito se ve con claridad cuando lo dejan 3D, que en realidad es un cono, como si fuera un cono de barquillo, como dicen los peruanos, de una bolita. Entonces, es un cono de base obtusa y vértice obtuso. La base es periférica y el vértice se encastra, se introduce dentro del cáliz menor. Acá el cáliz está abierto, aquí está cerrado. ¿Lo pueden ver? Ahora, el extremo, el vértice, se llama papila. Y usted ve que la papila se introduce dentro del cáliz.
Y cuando se introduce, encontramos que hay de 15 a 20 orificios acá, que no son otra cosa que el vértice donde desembocan los túbulos colectores donde vierten la orina en el cáliz menor. Y en el punto de la papila donde vierten su contenido, que se llama vértice criboso, ¿ya? Se le llama, como dije recién, vértice criboso. La papila en el punto donde están los hoyitos se llama vértice criboso. Ahora, la corteza renal, la corteza renal, entre la base de la pirámide y la periferia, esta zona se llama laberinto. Y el laberinto, en las zonas donde se introduce entre pirámides de Malpighi adyacentes, se le llama columnas de Bertin. Ahora, la corteza, ven que la base de la pirámide de Malpighi es festoneada. Entonces, la corteza se introduce en esos festones entre medio y esas se llaman pirámides de Ferrein. ¿Estamos? Pues tenemos que la corteza ahí, esas entraditas y salidas que están ahí, son las pirámides de Ferrein que corresponden a la corteza. Bien. Vamos a hablar ahora de las vías de excreción urinaria. Tenemos acá los cálices menores, que son estos embudos que reciben a las papilas de las pirámides de Malpighi. ¿Cuántas cálices menores hay? Tanto como pirámides de Malpighi tenga el sujeto. Si tiene de 8 a 12, cálices menores, ¿cuántos habrán? De 8 a 12. Ahora, ¿cuántas cálices mayores hay? Habitualmente de 3 a 4. Acá hay 3. 1, 2, 3. Y todas se funden en un solo gran embudo, que es el que sale por el ilio, que se llama pelvis renal. Que es esta cosa gorda que ven ahí, la pelvis renal. Y todo esto se continúa por el uréter. ¿Estamos claros? Ya. Uréter. Aquí lo tenemos. El uréter, hay uno izquierdo y otro derecho, ya sabemos que uno es más largo que el otro. ¿Cuál es el más largo? El izquierdo. Es un conducto músculo membranoso que va desde la pelvis renal hasta la vejiga. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto mide? Unos 25 centímetros de largo, por 3 a 6 milímetros de diámetro. Y tenemos 4 porciones. Una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y otra que se llama intravesical. La abdominal es la más larga y es la que se adosa por detrás, por detrás, se relaciona por detrás con el psoas. El derecho por fuera con el colon ascendente, el izquierdo por fuera con el colon descendente. El derecho por dentro con la vena cava inferior, el izquierdo por dentro por la arteria aorta abdominal. Y los dos por adelante a través del mesenterio con las asas intestinales. Ahora, la porción ilíaca no cruza las mismas estructuras. No estoy pidiendo que acá esté perfecto, pero al lado derecho lo que cruza es la arteria ilíaca externa. Al lado izquierdo lo que suele cruzar es la arteria ilíaca primitiva. Eso porque este está más descendido. Y después tenemos una porción pélvica, que a su vez se divide en el parietal y visceral, aquella que está adosada a la pared posterolateral de la excavación pélvica. Y la visceral es que es cuando discurre adosada a la pared externa de la vejiga. Y la más chiquitita, que mide 1,5 centímetros, es la que se introduce dentro de la pared de la vejiga. A ver, cuando se introduce dentro de la pared de la vejiga, no da lo mismo introducir. A ver, si yo hago un agujero con un taladro aquí en la madera, lo hago así, el agujero va a tener una longitud equivalente al espesor de la madera, ¿no es cierto? Pero como el uréter incide así, ¿ya? La pared de la vejiga es muy delgada, pero como incide así, la distancia del conducto es de 1,5 centímetros. Incide en un ángulo agudo. Vejiga. Aquí tenemos la vejiga. Vamos a hablar, como siempre bromeo, dije voy a hablar acá de esta nave espacial que se forma poco menos. Se los había mostrado antes cuando vimos las gónadas al pasar, cuando eran parte de lo que correspondía al componente endocrino, ¿lo recuerdan? Ahí va volando. Tenemos acá. A ver, para que quedamos claros, esto, aunque usted no lo crea, es más o menos, está hecho a escala natural. O sea, este es el tamaño, esta es la vejiga, ¿lo ven? Este es un útero, este es el recto. Por lo tanto, acá abajo
yo puedo ver con claridad la uretra femenina, la vagina y el recto. ¿Estamos claros? De adelante a atrás, la uretra femenina, la vagina y el recto. ¿Estamos? Entonces, si yo veo la vejiga, aquí la podemos ver muy bien. Este no alcanza a ser anticristo. ¿Se acuerdan que yo le decía que el ciego era 6 por 6 por 6? Bueno, este es 6 en sentido transverso, 6 en sentido anteroposterior, pero la altura no la podemos definir porque va a depender de cuánta orina tenga. Recuerden que cuando está desinflada, no tiene orina, o sea, después de que voy a orinar y voy saliendo del baño ya me desocupé, eso está caído. Es como si hubiéramos pinchado un circo y se hubiera caído el techo. Ahí se dice que tiene una forma tetraedra. Por el contrario, cuando está llena de orina, cuando uno está a punto de hacerse pipí, se dice que tiene una forma globulosa. ¿Ah? Está como Kiko. Bien llenita. ¿Cuánto puede contener? De 2 a 3 litros antes de explotar. Pero eso, claro, lo han hecho con un cadáver. El cadáver no puede gritar. En un ser humano, estamos hablando de 125 a 300 centímetros cúbicos. Ahí nos vienen las ganas de orinar. La sensación de orinar viene de la mano de cuán distendidas estén las paredes de la vejiga. ¿De qué depende eso? Del sujeto. ¿Se acuerda cuando yo bromeaba con respecto a los mecanorreceptores que estaban en las paredes del recto? Y que había un esfínter rectal estriado y uno liso, el liso involuntario y el estriado es voluntario. Y dije que cuando los mecanorreceptores de la polla rectal se dilataban lo suficiente, le decía, es hora de defecar. Y el sistema nervioso autónomo mandaba la orden y se relajaba el esfínter rectal liso, y yo bromeando le decía que usted abría los ojos así grandes porque me veían ganas de orar, y usted que contraía el esfínter anal externo, que es voluntario. Acá pasa algo absolutamente equivalente o similar. Cuando la vejiga se dilata lo suficiente, obviamente el esfínter vesical liso se tiende a relajar. ¿Qué contraigo yo? El esfínter vesical estriado. ¿Quiénes son más exitosos para retener la orina? El varón, porque tiene un esfínter más grande, porque tiene una uretra más larga. La mujer que tiene una uretra así de 3 centímetros, ¿se acuerda que yo bromeaba y decía que las mujeres son las que se ríen o tosen y se hacen pipí? Puede pasar, ¿por qué? Porque tienen un esfínter vesical menos poderoso. Veamos la configuración externa. Tiene una cara posterior superior. Tiene una cara inferior que se divide en dos. Anterior inferior y posterior inferior. Anterior inferior y posterior inferior. Tiene un borde lateral izquierdo, tiene un borde lateral derecho, tiene un borde posterior, ahí, y tiene un vértice. Y esta parte de abajo se le llama cuello. Yo lo hice en la cátedra con mucha imaginación, ¿se acuerda? Posterior superior, anterior inferior, posterior inferior, borde izquierdo, borde derecho, borde posterior, vértice y cuello. Ahí está. Bien. Ahora, si yo lo observo en un corte, podemos verlo con detención acá. Este es femenino, voy a mostrar este que también es femenino. Y podemos ver con suma claridad lo que es la cara posterior superior de la vejiga, la cara anterior inferior de la vejiga, posterior inferior de la vejiga, borde posterior, vértice, y aquí obviamente el borde lateral derecho. No veo bien, así que ahí, por ahí, borde lateral derecho, y por acá estaría el borde lateral izquierdo. Ahora bien, el peritoneo hace unas entradas, se llaman fondos de saco. El primer fondo de saco que usted va a ver es que la cara posterior superior de la vejiga femenina se relaciona a través de este fondo de saco, se llama fondo de saco vésico-uterino. ¿Por qué? Porque este fondo de saco vésico-uterino compartimenta y limita la cara posterior superior con la cara anterior del útero. Tenemos este otro fondo de saco, se llama fondo de saco de Douglas o fondo de saco vagino-rectal. Otros le llaman útero rectal, ¿ya? Que entra por aquí. Y después tenemos este ligamento, ¿lo ven? En mi época este ligamento blanco que va del vértice al ombligo se le llamaban uraco. Ahora le llaman vésico umbilical. Listo. Ahí está. El cuello se continúa con la uretra femenina. En el caso usted puede ver en todo caso que la cara anterior inferior se relaciona con un espacio que se llama de Retzius, ¿ya?
donde está la sínfisis púbica, la cara posterior del pubis izquierdo, pubis derecho, y acá hay una membrana que se llama aponeurosis umbilico prevesical, aquí. Bien, suficiente. Acá podemos ver que el borde posterior se relaciona a través del cuello uterino, ¿ya?, con el recto, pero directamente con el cuello uterino. Los bordes laterales se relacionan, en el caso del varón, con el uréter, ¿ya?, igual que en la mujer, pero en el varón se le agregan los conductos deferentes. Veamos, acá tenemos el de un varón. Ya, aquí tenemos el de un varón. Tenemos la vejiga, ¿la ven? Igual, la cara posterior superior. Aquí no existe el fondo del saco vesicuterino porque no hay útero. Entonces, a través del peritoneo, ¿con quién? Con las asas intestinales y el colon iliopélvico. Si usted se fija la cara posterior inferior, esta que está acá, tenemos la llegada de los uréteres, los conductos deferentes y las vesículas seminales. Y además, un pichintú, la base de la próstata. También hay un fondo de saco acá, el mismo fondo de saco de Douglas que vimos en la mujer, pero acá este es vesico-rectal, a diferencia del otro que era vagino-rectal. Pero ese fondo de saco llega hasta por ahí nomás. De aquí para abajo hay una poleurosis prostato-peritoneal que lo limita con el recto. La cara anteroinferior se relaciona con el espacio de Retzio, igual que siempre, la membrana umbilico prevesical y con la sínfisis púbica. Vamos a hablar de la uretra. Voy a desarrollar un poco más, obviamente, la uretra masculina porque tiene más detalle, ¿ya? Entonces tenemos acá la uretra masculina, que mide de 16 a 17 centímetros. No está en erección todavía. Lo que pasa es que estamos sumando todo lo que no se ve, está por dentro. Y vemos que tiene 3 porciones. Obviamente, la pelvis renal, los uréteres llevan la orina desde los cálices a la vejiga. En la vejiga el rol es almacenarlo en los periodos intermiccionales y después cuando tengo ganas de orinar lo evacúo. Y la uretra es la vía mediante la cual yo evacúo la orina desde la vejiga al medio externo, como es natural. Esta uretra tiene 3 porciones. La que atraviesa la próstata, que se llama uretra prostática, esta que atraviesa acá se llama uretra membranosa, y esta que discurre en el espesor del cuerpo esponjoso se llama uretra esponjosa. Tiene 3 capas. Una capa muscular externa, de fibras longitudinales internas y circulares externas, acá es al revés de lo habitual. Tiene una capa eréctil que corresponde al cuerpo esponjoso y tiene una mucosa. Estas mucosas que están en el interior tienen unas depresiones que yo las hablé, que dije por adelante se llamaban foraminas, que eran las más grandes, y por la pared lateral se llamaban foramínulas. Pero acá sí puedo preguntar por la porción prostática, membranosa y esponjosa. Tiene 3 dilataciones. ¿Cuáles son? La primera dilatación está acá, dilatación prostática. La segunda dilatación está acá. Esta parte del cuerpo esponjoso se llama bulbo del cuerpo esponjoso. Por lo tanto, esta dilatación se le llama dilatación del bulbo del cuerpo esponjoso. Y la última dilatación está acá en el espesor del glande, se llama fosita navicular. Tiene 3 dilataciones. Aquí, los que vinieron a cátedra se van a acordar del fantasmita, que yo le dije que se llamaba verum montanum, que estaba en la pared posterior de la mucosa, de la dilatación, de la primera dilatación prostática de la uretra masculina, y dije que había un orificio que representaba la boca del fantasma y 2 orificios laterales que representaban la desembocadura de los conductos eyaculadores. Pero la boquita del fantasma correspondía a una entrada, un canal que no tiene fondo, que no tiene salida. Tiene fondo, no tiene salida. Y yo le dije que se llamaba utrículo prostático. Bueno, lo que están viendo ahí, ese canal es el utrículo prostático. Ese canal es el utrículo prostático. No pueden ver los conductos eyaculadores porque para poderlos ver yo tendría que haber hecho el corte hacia los costados. Para sagitales, no sagital. En el sagital veo el utrículo prostático. El corte, si fuera para sagital, veríamos los conductos eyaculadores. Acá, ¿por qué hay una dilatación acá que se llama dilatación del bulbo del cuerpo esponjoso? Porque si vemos la otra mitad,
vamos a ver que aquí hay unas glándulas que vierten un contenido a través de un conducto excretor chiquitito, no sé si lo ven, esas se llaman glándulas de Cooper, que las voy a enseñar después en reproductor. Estas glándulas de Cooper vierten su contenido en la segunda dilatación de la uretra masculina acá a nivel del bulbo del cuerpo esponjoso. Y lo último, acá en la fosita navicular hay un pliegue mucoso que se llama válvula de Gehring, que es un pliegue mucoso. Chao, se acabó. ¿Es fácil? No hay. He dicho hartas cosas, pero menos que para otras materias.